Hola, bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Economía Circular. El día de hoy estoy muy contento porque vamos a tratar un tema que es muy importante, pues para todos, que a veces no se ve tal cual porque la basura plástica en los océanos, pues no la tenemos a ciencia cierta a la vista todos los días. Los que no vivimos en esas zonas, pues no vemos la problemática y todas las consecuencias que esto conlleva de la mala gestión, en este caso, de la basura, pero específicamente de los plásticos. Entonces, el día de hoy tengo el gusto de tener como invitada a Victoria Gutiérrez Sandoval, que me hizo un favor un amigo, Adrián Velasco, de presentarnos. No nos conocemos físicamente, pero al menos ya hemos conversado vía telefónica. Y pues hoy tengo el gusto de darle la bienvenida. Ella es bióloga marina, ahorita nos platicará más en específico de su profesión. Actualmente es la directora de la Asociación Civil Ponguinguiola y también estaremos platicando de esa asociación civil. Y los proyectos en específico, el más fuerte y el que más impulso le están dando es Desplastifícate, que es yo creo que un tema central. Y ahorita todo eso nos lo va a estar compartiendo Victoria. Victoria, bienvenida y muchas gracias por el espacio que nos regalas. Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muchísimas gracias también por invitarnos. Es un gran gusto siempre platicar de estos temas que al menos desde Ponguinyola y desde mi persona nos apasionan muchísimo y siempre poder compartir esas experiencias, esperando que sea de utilidad para alguien más y que vayamos en la misma línea, ¿no? En la misma dirección todos. Sí, sobre todo este espacio que hemos creado es un espacio para crear sinergias, para crear alianzas, para dar a conocer, como siempre he dicho, noticias positivas de personas como tú que todos los días su labor es tratar de dejarnos un mundo mejor en el pedacito que tú cuidas, en el pedacito que yo cuido, para no generarnos ningún tipo de frustración, pero es bueno que tengamos esta comunidad donde nos vayamos conociendo y donde vayamos compartiendo lo que hacemos. Entonces me gustaría empezar conociéndote un poquito más a ti, Victoria. ¿Nos puedes platicar cómo decides en tu vida tener este llamado, primero para estudiar bióloga marina, que no es algo muy como de la vida normal, ¿no? Es una decisión de vida que te lleva a ese campo. Y después, ¿cómo te fuiste metiendo en este tema de gestión de residuos? Pues mira, yo ya tengo bastante tiempo viviendo en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Yo soy originaria de la Ciudad de México, pero llegué a estudiar justo biología acá en el 2020, perdón, en el 2000. Ay, se me fueron los números. En el 2000, justo desde la secundaria tenía mucho la intención y es mi pasión, literalmente el mar, ¿no? El mar es una de las cosas que a mí me apasiona muchísimo. Y eso desde chiquita, ¿no? Desde chiquita era así como ver el mar, era casi, casi ir corriendo y quitándome la ropa para meterme al agua, ¿no? Entonces, desde ahí ha sido como muy claro esta parte de vivir cerca del mar. Eso creo que fue una de mis sueños desde pequeña. Y en la secundaria tenía ya la intención, conocí la carrera de biología marina y en la preparatoria, secundaria preparatoria, había un poco de, híjole, ¿cómo te vas a ir tú sola por ser mujer? Aprovechando que hoy, Es el ya día sé de la... que no va a salir hoy día, pero pues hoy es 8 de marzo, entonces siempre hay como este tipo de comentarios, ¿no? ¿Cómo te vas a ir sola? Eres mujer, a un lugar tan lejos, porque digo, a comparación de, tenemos una gran distancia, ¿no? De decir Ciudad de México a decir Baja California Sur, es una gran distancia. Entonces, bueno, como que dije, híjole, a lo mejor no es el momento y mi intención era estudiar en la UAM o en la UNAM, Derecho o Periodismo. Esas eran mis direcciones, un poco extrañas, ¿no? A la idea de biología marina. Nunca pensé en biología general, eso sí estaba muy clara, pero pues era biología marina. Afortunadamente, justo una semana antes de presentar el examen de admisión en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, me enteré que una prima muy lejana vivía en La Paz y pues entablé comunicación y dije, pues es el momento de ver si se puede o no se puede. Digo, el pretexto era que no había nadie allá, que yo me iba a viajar sola, iba a vivir sola. Y pues afortunadamente se dieron las circunstancias, agarré mi mochilita tal cual
y viajé por autobús y barco, fueron aproximadamente 36 horas para Wow. llegar a Baja California Sur. Sí, 18 de autobús, que llegas a Mazatlán, y de Mazatlán tomas un barco, que son otras 18 horas para llegar a esta hermosa península de Baja California, y bueno, a Baja California Sur como tal. Wow, no me imaginaba que fueran tantas horas, 18 horas de barco. 18 horas de autobús de la Ciudad de Ah, México a Mazatlán y yo, 18 horas de barco de Mazatlán a la ciudad de La Paz. no, Sí, no, si en esas 36 horas no te habías arrepentido de estudiar biología marina, ya nunca en la vida lo ibas a hacer. O sea, después de aguantar ese viaje, y fue un viaje que obviamente vas alerta, porque pues vas viajando sola y tienes que ir alerta, o sea, no puedes no sí, hacerlo. dormirte o quedarte, ajá, No sin, te dormir de que, ay, ¿qué va a pasar? No, bueno, y estar siempre alerta. Como mujer ya traemos el chip y como mujer viviendo en una ciudad como la Ciudad de México, pues tienes que estar siempre muy alerta. claro. Eh, Y efectivamente, afortunadamente mi prima me dijo adelante, me ayudó muchísimo para poder sacar una ficha y poder presentar el examen en la universidad. Y pues efectivamente en el momento en que bajé del barco dije, yo ya no regreso a la Ciudad de México, ¿no? O sea, eso fue muy claro, en ese momento fue el clic, porque efectivamente este estado tiene, bueno, para empezar es el primer estado a nivel nacional que tiene la mayor cantidad de costa, ¿no? Son 2.300 kilómetros de costa. No hay otro estado en México que tenga esa cantidad de costa o esa distancia en la costa, ¿no? Entonces, y pues efectivamente cuando yo llegué, pues era una ciudad muy pequeña, muy, muy pequeña, ¿no? Yo llegaba esperando centros comerciales, algo como Ciudad de México, ¿no? Y al momento de llegar, pues no había, ni siquiera había un centro comercial conocido, ¿no? Aquí hay dos centros comerciales de familias de La Paz que ni siquiera en mi vida había escuchado en la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, pues a empezar de efectivamente el transporte, aquí la vida es muy tranquila, es una calidad de vida totalmente diferente a la Ciudad de México, nadie corre, todos vamos tranquilos, todo es como bájale de tus 100 kilómetros por hora a 10, ¿no? Ujú. Entonces, pues al principio, como persona citadina, sí se te complica, pero después dices, calma, ¿no? Tienes que adaptarte y seguir caminando, porque aunque tú vayas a 100 kilómetros por hora, pues aquí todo es a 10. Entonces, la adaptación fue un poco compleja al principio, pero no me costó tanto, ¿no? Y también el calor. Pues obviamente, como toda zona costera, estar viviendo en una ciudad donde lo máximo, yo creo que nos estamos asando en la Ciudad de México como a 26, 28 grados, ya estamos así como ya hace mucho calor, pues aquí fue adaptarse a una temperatura de 40 grados, ¿no? En verano. Entonces fue así de, pero bueno, afortunadamente tenemos el mar y entonces eso era fabuloso, porque pues eso es lo que hacía que todo valiera la pena. Entro a la carrera y efectivamente antes de salir pues empiezo a tener estas interacciones con los, de alguna forma, doctores y maestros en ciencias que apoyaron para llevar a cabo mi licenciatura o bueno, mi examen de tesis. Y es muy complejo porque te das cuenta que hay muchas personas y muchos investigadores que tienen pues doctorados y postdoctorados sobre cosas muy específicas, pero que dices, bueno, ¿qué le aportamos a la sociedad, a la comunidad? ¿No? O sea, yo puedo ser doctor y pasar de la licenciatura a la maestría, de la maestría al doctorado y del doctorado y apoyado obviamente por CONACYT, y yo creo que todos hacen un gran esfuerzo, pero de todos los investigadores, pocos son los que le aportan algo a la comunidad. Y entonces ahí fue cuando yo hice mi clic de, bueno, ¿yo qué quiero aportarle a la comunidad? ¿No? Y en ese momento fue una conexión con la educación ambiental. La educación ambiental, en su momento, pues yo ni siquiera pensaba en educación ambiental cuando haces una tesis sobre mamíferos marinos, ¿no? Y mi tesis fue específicamente con osteología de mamíferos marinos, eso quiere decir huesos, ¿no? Entonces, mi idea era poder, no mi idea, sino todo mi trabajo de tesis fue tener todos los huesos de mamíferos marinos, que tenemos la mayor colección, al menos en la Universidad de Baja California Sur, que ahorita ya se transitó a un museo de la ballena, y mi función era justo tener el registro de todos estos esqueletos, huesito por huesito, y tenerlos obviamente las ballenas no son chiquitas, ¿no? Son Inmensa. inmensas. Y bueno, llegamos a tener
justo una colección osteológica de mamíferos, la más grande en todo México. Bueno, no más grande de tamaño, porque obviamente era obvio de tamaño, pero más grande de diferentes especies, a eso me refiero. Y bueno, eso también me llevaba, bueno, ¿y esto cómo lo compartes? Y bueno, esa dirección o esa idea de decirte cómo nosotros o el aprendizaje que podemos tener de investigación y sobre todo científica, cómo lo compartes hacia la comunidad y haces que sea, sobre todo haces que sea algo útil. Eso no quiere decir que todos los investigadores hagan cosas útiles, pero cosas útiles que puedas transitar a la comunidad y que sea de beneficio. Y ahí es cuando entró un poco en la parte de educación ambiental. En educación ambiental estoy trabajando en este Museo de la Ballena que se empezó a crear, como recibiendo a las personas, viéndoles cuál era la importancia de estos mamíferos y de ahí ya me salto a, bueno, ¿cómo los estamos protegiendo? ¿No? Porque como tú sabes, en Baja California Sur tenemos la visita cada invierno de ballena gris. Es así como tenemos el recinto en este estado de ballena gris, de ballena jorobada y de ballena azul y de cachalotes y bueno, te puedo decir miles de más, pero la más tangible es ballena gris del lado del Pacífico, exactamente donde está la línea entre Baja California Sur y Baja California, y eso prácticamente es un área natural, un área natural protegida, que es como el mayor santuario, ¿no? Santuario de la ballena. Entonces ahí es cuando efectivamente salía un poco el, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo la protegemos? Y justo empezó a ser como casi protegida, la empezaban y bueno, hasta la fecha la siguen cazando pues, parte de, no voy a decir quiénes, pero los que todo hacen con todo lo que puedan sacar del mar, pues lo hacen, ¿no? Y entonces empezó a bajar mucho la población porque las estaban cazando para alimentarse, para alimento, y aquí hay investigadores con mucha experiencia y que tuvieron que ver mucho para que pudiera ser efectivamente una especie en peligro de extinción, pero que pasara a ser una especie que ahorita la población, no digamos que es la ideal, pero sí es una población que ya se mantiene, ¿no? Entonces, bueno, esa fue una de las experiencias que yo tuve en ese proceso de mi licenciatura y de pasar de eso, ligar de eso a la educación ambiental. Y de la educación ambiental fue muy chistoso, ¿no? Porque, y eso me conectó luego, justo, cuando yo era pequeña, una de mis primas con las que yo salía muchísimo de vacaciones, en alguna ocasión yo iba comiéndome plátano, un refresco, la verdad es que no recuerdo, pero mi intuición como niña fue terminar lo que yo estaba comiendo y tirar el desecho, ¿no? O sea, tirarlo así literal en la calle. Entonces, en ese momento mi prima fue así como la histeria, obviamente sin gritos ni nada más, fue de, hey, regresa, levanta esa basura, ¿no? O sea, ese no es su lugar y esa no es la forma en la que tú tienes que hacer las cosas, ¿no? Entonces fue ese chip que te conectan por una acción bien pequeñita y eso empecé yo a notar efectivamente en Baja California Sur y en las playas de Baja California Sur. Era impresionante cómo, y es impresionante todavía, cómo las personas que viven en este estado tan lindo, no tienen, como que no tienen la conciencia, y no es malo, no es una crítica, es si no lo tienes consciente, como que no lo ves, como que pasa como cualquier cosa, ¿no? Así como en su momento veíamos a los popotes, usar los popotes antes era como muy tranquilos, no pasa nada, ¿no? Hasta que ya lo vimos en un video en la nariz de una tortuga y entonces ya todos empezamos así como, ya lo estoy concientizando, ya lo veo tangible. Y eso es lo que pasa mucho con los californianos, ¿no? Tienen un lugar tan bonito que a veces es como cualquier cosa, es lo normal, es lo que yo veo todos los días. Y es diferente para los que venimos, por ejemplo, de una ciudad como la Ciudad de México, llegar a este lugar y como decir, no estás viendo lo hermoso que tienes, o sea, no estás viendo la capacidad natural que tienes en este lugar, como por qué no lo haces tangible, ¿no? No lo tienes consciente. Y bueno, eso fue una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención, de ir a las playas y verlas como sucias, teniendo un bote de basura ahí, ¿no? Y entonces, bueno, eso te empieza a conectar, ¿no? Okay, ¿cómo le hacemos para que ellos puedan ver tangible que pues no está padre tener la basura aquí?
que no está tan padre, que si tienes el bote ahí, pues ¿por qué lo dejas al lado del bote? Y también empiezas a entender que tampoco es padre dejarlo ni siquiera en el bote de basura que te ponen en la playa, ¿no? Porque los sistemas de recolección de basura, pues son tan, no es que sean malos, simplemente no tienen el recurso suficiente que ni siquiera pueden ir a recolectar esa basura que vas a dejar en el bote que está en la playa, ¿no? Y entonces lo que pasa con esa basura es que llega la gaviota o alguien lleva un perro y entonces empiezan a romper las cosas. Es lo mismo que pasa cuando sacamos la basura a la calle, ¿no? Claro. El perro pasa y entonces pues todo queda regado. Y bueno, ahí tuvimos muchísima intención de hacer cosas y pude entrar a trabajar en un programa de gobierno del estado, en ese momento gobierno del estado de Baja California Sur, en donde eran proyectos que ellos construían, no sé, una cancha de fútbol en alguna colonia de escasos recursos aquí en el estado, y iba acompañado de talleres a la colonia que estaba alrededor, a la comunidad que estaba alrededor, y ahí pudimos crear y empezar como a cómo les empezamos a hacer tangible esta parte de la basura. Y eso quedó haciendo justo talleres de educación ambiental y demás, y yo me fui fortaleciendo muchísimo cómo el aprendizaje tenía que empezar a pasar, ¿no? El aprendizaje de, vengo a platicarles de educación ambiental y de la basura y ponerles diapositivas y empezar a hablar como perico, y ellos nada más escuchar y decir, pues padre, después de 15 minutos los pierdo, y Claro. la verdad es que no me interesa lo que estás diciendo, y mucho menos me interesa la basura, ¿no? Y de pasar de eso a empezar a diseñar algo mucho más pedagógico, mucho más, bueno, ¿a quién voy a ver? ¿Por qué voy a ver? ¿Qué tipo de personas voy a ver? Porque así ya empiezas a diseñar con el lenguaje en el que sí les pueda llamar la atención, en el que sí sea atractivo para ellos el tema de residuos. Y eso, pues obviamente, empezó a ser un poco más tangible para nosotros y eso fue interesante. En 2004, Ya te había salido del Museo de la Ballena y ahora ya, estabas en un programa de gobierno del estado. de gobierno del estado de Baja Okay. California Sur. Sí. Y bueno, ese proyecto se terminó porque justo pues, hubo cambio de administración, como siempre suele pasar, cambios de administraciones, se mueven muchas cosas. Y en 2014, la fundadora de Ponguinyola llegó a vivir a la ciudad de La Paz y empezó a ver también el problema de la basura. Ponguinyola, quiero dar así como aquí un paréntesis, Ponguinyola nació en 1999 con ideas de educación para niños y en el 2002 empezó a trabajar con efectivamente todo lo que tiene que ver en educación ambiental hasta llegar a un centro de acopio. Este centro de acopio recibía material que se podía valorizar o reciclar. Eso en Ciudad Obregón. Es en Ciudad Obregón. Y en ese momento lo que pasaba es que el programa que se llamaba en este momento ¿Qué papelazo? Así llamaban el programa, recibía eso y a cambio, como obviamente Ciudad Obregón hay mucha, no voy a decir competencia, pero hay mucho más mercado para realizar todo este proceso de reciclaje, los precios de compra-venta de este material, pues es un poco, digamos, bien, normal. Normal voy a decir tal vez entre 5 o 6 pesos por kilogramo de plástico o de material que se pueda valorizar o residuo que se pueda valorizar. Y caminaban muy bien los programas porque había escuelas, había iglesias, había instituciones de gobierno que iban y le dejaban a Ponguinyola este material y Ponguinyola, al terminar un año de que tú le estuvieras llevando como este tipo de materiales, te regresaba una proporción de ese pago que ellos recibían para que una escuela pudiera pintar sus salones, hacer cosas viables, ¿no? Una iglesia, pues pudiera en vez de los domingos que se iba y se dejaba la moneda, voy a decirle así porque exactamente no sé cómo se dice, no me quiero equivocar, en vez de hacer eso, pues las personas que iban los domingos a la iglesia, al salir, en vez de dejar la moneda, lo que hacían era, iban a dejar sus residuos a Ponguinyola y Ponguinyola ya les regresaba a la iglesia como esa ganancia de haber recibido los residuos separados, ¿no? Y entonces funcionaba bastante bien. En 2014, de hecho, ganaron un premio por este proyecto, un premio a nivel nacional por Fundación Azteca, porque funcionaba excelentemente bien, ¿no? En 2014, ya cerrando como un poco ese paréntesis, en 2014 llega a la ciudad de La Paz
y yo puedo tener esta plática con la fundadora, que aparte es una persona con toda la disposición, es una persona como de esas, como diríamos, por ser el 8 de marzo, luchonas, y entonces dijo, ¿sabes qué? Mira, estoy llegando con esto, me gustaría que tú coordinaras esta parte de educación ambiental en La Paz para Puninyola, y también hubo otra coordinadora de educación, y llegamos a trabajar con Noroeste Sustentable, que también era otra organización, con una comunidad de pescadores que se llama El Manglito. Esta comunidad de pescadores es de las pocas comunidades de pescadores que ya quedó inmersa o dentro de la ciudad que es La Paz, ¿no? Y son 3 calles, y tú das cuenta que pasas de una calle a otra y estás en una colonia de pescadores, y es otra dinámica diferente, con personas súper lindas, y en otro esquema totalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues pudimos entrar en esto, retomamos nuevamente, intentamos más bien crear este mismo programa que estaba en Obregón, en La Paz, pero nos dimos cuenta de algo bastante, que nosotros en ese momento no lo veíamos lógico, pero sí fue lógico en su momento. Baja California Sur prácticamente tiene características insulares, es una isla. La forma en la que nosotros recibimos como todas las cosas básicas se transporta por medio de barco. No hay una carretera, la carretera sería subir, y muchas personas, es muy interesante porque muchas personas me dicen, bueno, pues tú vas muy fácilmente a Estados Unidos, y yo, no, espera, la distancia entre La Paz y Estados Unidos es la misma distancia entre La Paz y la Ciudad de México, es la misma. Wow. ¿No? Entonces la península se ve chiquita, pero no es chiquita, ¿no? Entonces, que es mucho más caro poder transportar las cosas por tierra que por mar. Entonces, todo se transporta por mar. Esa es una cosa y un detalle importante de Baja California Sur. La otra es, bueno, las únicas formas de transporte, como ya lo dije, es barco o avión. Las 2 únicas formas, ¿no? Obviamente por avión, pues te tardas 2 horas en transportarte de La Paz a la Ciudad de México, y en barco, pues 36 horas, ¿no? Hay una gran diferencia. Tendré que pensar cuánto es por tierra subiendo a Sonora y bajando, pero yo creo que mucho más. Entonces, bueno, en esta dinámica, pues esa es una desventaja, digamos así. Somos un estado 90% turístico, no tenemos industria, no tenemos recicladoras como tal. Y eso nos hace muy complicado, pues obviamente poder, o se nos hizo en su momento muy complicado, poder tener el seguimiento de estos proyectos, de que las escuelas se sumaran, nos trajeran su plástico y llevar todo este esquema que teníamos muy bueno en Ciudad Obregón y que hasta la fecha sigue funcionando, en La Paz, ¿no? Entonces ahí fue como, ¿qué hacemos? ¿No? Y eso fue 2014, 2015 y 2016. En 2016 ya nosotros estábamos prácticamente poniendo para que los proyectos, los programas funcionaran. Y pues eso no es lógico para una asociación civil, ¿no? Ya no era viable, y entonces en ese momento pues, prácticamente fue, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque sí estábamos dando educación ambiental, sí empezamos a trabajar con muchas autoridades, pero realmente ya no era funcional para la organización. Y en ese momento pues decidimos que, junto con la fundadora obviamente, que los programas ya no iban a ser viables para Baja California Sur, al menos para La Paz. Y entonces eso era como, yo en mi momento pues dije, híjole, voy a perder mi trabajo, y es un trabajo que realmente me gusta mucho. Ya había encontrado el esquema, ahí es cuando ya tuve el contacto directo con los residuos y decir, ¿cómo es posible que estemos tirando basura cuando son residuos que podemos valorizar? Y bueno, a la par de entrar con Puninyola, tuve otro proyecto que decía, bueno, yo quiero buscar un proyecto de los residuos que estamos tirando, poder sacar un producto que pueda vender. Y entonces ya no vas y lo tiras en el relleno sanitario todo revuelto, sino ya lo aprovechas y entonces buscas la forma de que pueda salir, o de que se pueda vender, o que sea un producto que genere un negocio. Sí, buscar una viabilidad financiera que dé sostenibilidad a la educación ambiental.
Y investigué, obviamente había centros de acopio, o sea, como que se le estaba dando, había mucha forma de salida de estos productos, menos del vidrio. Yo creo que el vidrio no nada más es un problema de Baja California Sur, yo creo que es un problema de todos. Así Decía, es. bueno, ¿qué hacemos con el vidrio? No, pues hay que cortarlo para hacer vasitos. No, pues hay que, sí, pero pues, aunque lo cortes para hacer vasitos, para hacer un vasito, pues imagínate, tienes que al menos para aprender, te llevas unas 10 botellas mínimo para que te salga un vasito bien. Y bueno, todo ese proyecto le llamamos Recicla Vitrum. Recicla Vitrum inició como un proyecto de 2 socios en donde queríamos, perdón, de 3 socios en donde queríamos obtener un producto que sí nos diera lo que tú acabas de decir, ¿no? Un negocio que fuera viable, sostenible y sustentable. Y a donde llegamos fue a triturarlo. Entonces creamos una máquina que era realmente una chipeadora, la adaptamos para que fuera una máquina que triturara y que efectivamente pudiera separarnos por tamaños. Sacamos 8 tamaños diferentes, desde polvito hasta productos mucho más grandes. Y eso lo empezamos a revolver con concreto, porque uno de los socios, en su momento, él construía, ¿no? Este, no era albañil, como le dicen, pero era como arriba de albañil, que yo siempre tengo muy Era un confundido. maestro de obra y empezaste a rehusar el sílice del Un vidrio. maestro de obra que nos dijo, vamos a hacerlo así, y de hecho hicimos pruebas y era mucho más resistente que la grava, ¿no? Entonces quitábamos prácticamente la grava de esta mezcla, poníamos el vidrio y después pulíamos y obviamente el vidrio salía hermosísimo, ¿no? Yo creo que actualmente hay muchos proyectos que ya tienen eso. Y pues era fabuloso. Entonces empezamos a decirle, sobre todo a muchos restaurantes y bares que están en el malecón de la ciudad, que nuestro malecón es muy lindo, vengan, realmente es muy bonito. Oye, pues sepárame, ¿no? O sea, sepárame nada más el vidrio. Ni siquiera sepárame la basura, sepárame solo el vidrio. No lo tires ya No lo revuelto. tires, aquí está, de hecho les llevábamos un bote, de estos botes de plástico grandes, para basura y yo voy a venir una vez a la semana a recolectar esto. No, al mes, 2 meses, ya lo separaban perfecto, pero ya no querían que fuéramos una vez, o sea, ya queríamos que fuera casi, casi todos los días, ¿no? Porque el vidrio es inmenso. Entonces nos empezamos a llenar de vidrio, empezamos a triturar cada vez más, pero entonces nos quedamos un poco atorados en la parte operativa de recolección y trituración y nunca nos enfocamos en hacer las piezas, perfeccionarlas y buscar el mercado para venderlas. Y aparte competir con el mármol, competir con todo este tipo de piedras que también se usan. Y digo mármol porque empezamos a hacer barras para cocina, ¿no? Ok. Hermosísimas. Pero obviamente los costos eran muy parecidos a que si tú fueras y te compraras mármol, ¿no? Y ahí es cuando ya quien te compra dice, no, espera, pues es que el vidrio es basura, tú me estás vendiendo basura, no, espera, ¿no? O sea, el que sea, todo el proceso por el que pasamos, tal vez no es el mismo que el mármol, pero sí es el mismo esfuerzo y el mismo costo. Sí. Entonces ahí ya no había ese clic, ¿no? Yo decidí en 2017, porque este proyecto lo empecé casi a la par de Ponguinyola, en 2016-17 dije, ¿sabes qué? Tengo que invertir más tiempo en mi trabajo real, que en este caso es Ponguinyola, que también me gustaba mucho, y estaba a punto de perderlo, que en un proyecto que todavía no tenemos el clic, ¿no? O sea, no tenemos un plan de negocios, no tenemos, y no, eso por ahorita no puede ser, ¿no? Entonces decido dejar el proyecto y me enfoco a Ponguinyola y una de las propuestas que yo le hago a la fundadora es, bueno, cerramos los proyectos, pero ¿por qué no pensamos en quitar del mercado los productos plásticos de un solo uso? En este caso, pues obviamente el popote era lógico porque era cuando empezaba todo el boom del video, de la tortuga y del popote, y esto fue 2017, 2016, 2017. Y de todo 2017 yo trabajé mucho la propuesta con la fundadora de decir, bueno, quitemos productos plásticos de un solo uso que ni siquiera pueden llegar a un centro de acopio, ¿no? O sea, lo usas 3 minutos y lo tiras. Y eso también va a dar al mar, porque aparte en el malecón estamos a 2 metros del mar y si no tenemos cuidado, pues ahí va a terminar la basura y bueno, todo este esquema. Me dijo, sí, fue muy chistoso porque me dijo como que no lo creía, ¿no? Me dijo, pues si quieres hacerlo, hazlo, Mayra, ¿eh?
esa es una de las ventajas y del por qué me gusta mucho trabajar en Miniola, es porque efectivamente la fundadora es como, hazlo, o sea, no te pone como límites, ¿no? Simplemente dice, si lo quieres hacer, hazlo y adelante, ¿no? Entonces, bueno, empezó el caminar de lo que ahorita es Desplastifícate. Con Desplastifícate pasó algo muy curioso porque yo le propuse, bueno, pensemos en los popotes y contenedores de unicel del Malecón de La Paz, ¿no? Que tiene 89 negocios. En ese momento eran 89 negocios entre bares, restaurantes, hoteles. Nada más pensemos en ese esquema. Yo nunca pensé a nivel estatal. Yo solo lo pensé a nivel así Malecón, que son 5 kilómetros de Malecón, ahí. Me dijo, va, si lo quieres hacer, adelante. Toda la carrera de biología, todos mis compañeros que ves en biología, porque aparte biología es como seguramente debe de pasar en la UNAM, que tú ves a alguien en la UNAM y obviamente ves a un biólogo y es típico, ¿no? El biólogo que está con rastas, hippie, así es como nos caracterizan, ¿no? Ah, bueno, aquí pasaba absolutamente lo mismo. Siempre éramos la zona en la que estábamos tirados en el piso o cantando o haciendo cosas diferentes a derecho que teníamos al lado, que todos iban como muy bien trajeados. Entonces decíamos, oye, ¿cómo vas trajeado si estamos a 40 grados y nosotros no? O sea, y en nuestro caso pues éramos todos en short o algo así. Y la mayoría de los estudiantes de biología que vienen a Baja California Sur son de todos los estados, casi no de Baja California Sur. Entonces, pues obviamente teníamos que adaptarnos a todo el esquema. El esquema me refiero a temperatura, ¿no? Entonces, pues obviamente no nos iban a ver nunca con traje ni nada, más bien nos iban a ver con short, playera, así como sin mangas, porque estamos muriendo de calor. Pero todos los que conocimos, y aparte somos como una comunidad chiquita y todos nos conocemos. Entonces, esos conocidos de la carrera ya estaban trabajando en organizaciones de la sociedad civil en ese momento. Porque una de las características importantes es que en Baja California Sur hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil con la línea de cuidado del medio ambiente, ¿no? Somos aproximadamente entre 100 y 150 en una población de menos de 1 millón de personas. Entonces, eso hace que efectivamente pues la apertura sea mucho mayor y pues o sea, me tocó ir a tocarles, así, me tocó así de, vengo a visitarte, mira, traigo un proyecto, queremos ver el plástico, el impacto, la. Yo creo que mi speech les gustó, hasta que alrededor de 35 organizaciones de la sociedad civil dijeron, vamos juntos, vamos a ver cómo hacemos este cambio de reducción en la contaminación plástica, o al menos en la reducción de productos plásticos de un solo uso, y no nada más lo hagamos como popotes y contenedores de unicel, sino hagámoslo también con bolsas de plástico. Entonces, perfecto, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue una encuesta con todos los dueños de los negocios que existían en todo el malecón, para al menos tener un número, ¿no? Porque yo no voy a llegar a decirte, oye, sí, hay que quitar esto y es, pero dime cuál es el porcentaje de basura de eso para que yo realmente te ponga atención en que sí hay que quitarlos o restringirlos. Y pues para estos 89 negocios vimos que al día se utilizaban alrededor de 5,000 piezas de contenedores de unicel y de popotes por día, ¿no? O sea, por día estoy hablando en un horario de trabajo de 8 horas. Es decir, 5,000 piezas es como, ¿y dónde metes eso todos los días, no? Porque no creo que todos terminen en un bote de basura. Sinceramente no lo creo. Y solo estoy hablando de 3 productos. No estamos hablando del vasito en el que te dan la nieve, que es de otro tipo de plástico, de la cuchara, del tenedor, y así podemos hacer una lista inmensa. Entonces, lo que hicimos como alianza Desplastifícate, ahora sí, con 35 organizaciones de la sociedad civil y la CONAM, porque también es importante mencionar que la CONAM aquí al menos es algo federal que queremos mucho, que son los que cuidan las áreas naturales protegidas, tomando en cuenta que nuestro estado también es del que tiene mayor cantidad de islas protegidas y áreas naturales protegidas muy grandes. Pues entonces empezamos a caminar juntos, hicimos comités y decidimos trabajar en 4 ejes principales. Estos ejes principales de trabajo eran crear política pública o incidir en la política pública,
incidir con la iniciativa privada, específicamente con los negocios que utilizan estos productos y también con los que distribuyen los productos. Hacer comunicación. Tenemos redes sociales en donde estamos. Y siempre creo que desde el principio fue muy claro que no queríamos atacar, queríamos conciliar. Es cómo yo apoyo a la tiendita o al puestecito de café que está en la esquina a que deje de dar vasos de unicel, que más bien ponga otro tipo de productos o diga, oye, te voy a dar un descuento, te voy a regalar una galletita, no sé si me traes tu termo, ¿no? Y es mucho más económico para la señora que está atendiendo el negocio como para la persona que está consumiendo, ¿no? Entonces siempre fue, en ese sentido, con la iniciativa privada siempre ha sido conciliar. Y con mucha empatía de conciliar. Mucha empatía, ¿no? Es como yo te apoyo, que tengo, tal vez no tengo todo el conocimiento, pero sí tengo mucho más conocimiento de este tipo de productos y el impacto, y a lo mejor ya hice el contacto con alguien que te puede dar otro tipo de producto al mismo precio, porque también eso es importante, y cómo tú te puedes poner un distintivo, que de hecho está aquí. Sí, ya lo vi. Un distintivo y una carta firmada por el Programa de Naciones Unidas, que te sumas al programa de Mares Limpios, que es un programa a nivel internacional, ¿no? Tal vez a la señora de la esquina del cafecito, pues no le interesa tanto esa carta del Programa de Naciones Unidas, ¿no? Pero a lo mejor sí va a ver el beneficio de ya no voy a gastar tanto en estar comprando este tipo de productos, ¿no? Entonces siempre debe de haber como sí un beneficio, tal vez al hotel, nos ha pasado que los grandes hoteles de Cabo San Lucas, ellos dicen, a mí sí me interesa el distintivo, y sí me interesa la carta del PENUM, porque son estrella para mí, ¿no? Y para que mis clientes puedan venir a un lugar que está, o sea, que no utiliza este tipo de productos plásticos, ¿no? Entonces, eso es con lo que incidimos en este eje de iniciativa privada. Y la última fue educación. En educación hicimos efectivamente prácticamente es todo un programa de 6 meses para medio superior, o sea, para preparatorias, en donde hay un cuadernillo para el profesor, un cuadernillo para los alumnos y un cuadernillo de trabajo, en donde el profesor y los alumnos dentro de la escuela crean un proyecto para observar desde el principio. Primero es auditar qué tiro, cómo lo puedo cambiar. Y esos son números, ¿no? Ellos tienen que ir viendo números, porque si no conocen cuánto tiran, pues es ilógico que tú les digas, vamos a hacer un programa para quitar los plásticos. Ajá, pero ¿qué? ¿No? O sea, dime por qué. Ya cuando ven números y ven cantidades, pues ahí ya cambia un poquito el esquema que ellos tienen. Entonces, bueno, esto fue aceptado por la Secretaría de Educación Pública Estatal. Y entonces esos son los 4 ejes en donde creamos comités, y los comités empezaron a crear planeaciones que nos llevó muy rápido. Eso te estoy diciendo que pasó a finales de 2017. Para junio de 2018 nosotros ya teníamos una ley, una modificación a la Ley del Equilibrio Ecológico, aprobada por el Congreso del Estado por unanimidad, para restringir popotes, contenedores de unicel y bolsas de plástico en el Estado, no solo en el Malecón de La Paz, ¿no? Entonces eso fue súper interesante, nos dio muchísimo empuje, no nada más a nosotros como alianza, sino a todo el Estado, porque fue el primer Estado a nivel nacional que hizo una restricción por estos 3 productos, ¿no? A nivel nacional. Y ya después de nosotros, a los meses, empezaron todos los otros municipios y estados, pero fueron el primero que sí aceptó esta ley por 3 productos. Entonces, bueno, eso ha ido caminando 2018, 2019, porque lo que la ley decía era, vas a crear una norma técnica, pues obviamente la norma técnica es como el diccionario, bueno, dime, si me vas a decir que cambie por compostables, pues dime qué tipo de compostable, y sobre todo de qué tipo de compostable, dime si es biodegradable, por qué no biodegradable, todo esto que nos lleva a cosas de certificación que a lo mejor después platicamos, ¿no? Y posteriormente, pues, hacer las modificaciones a los reglamentos de cada uno de los municipios, y así cada municipio decidía si hacía un programa específico para dar responsabilidades a las direcciones correspondientes. Entonces, bueno, en todo ese esquema, como siempre suele pasar con las administraciones de gobierno, a veces, y a veces no, es que fue muy tardado, ¿no? Como que pasó un año, se aplicó la ley, la aceptaron en 2018,
se tenía que empezar a aplicar en 2019 porque dieron un año a los negocios y a todos, a los distribuidores para que sacaran como esos productos que tenían ya y empezaran, obviamente, a investigar qué nuevos productos se podían utilizar y para que en agosto del 2019 ya entrara esta ley y entonces todos empezábamos a evitar todo este tipo de productos y que ya ni siquiera estuvieran en el mercado, ¿no? Tristemente, no había una norma para 2019. Sí entró en rigor. Todos los centros comerciales no dan bolsas, que yo creo que eso también pasó en la Ciudad de México y fue muy claro. Muchos cambiaron, o sea, hubo cosas así que tú decías, en serio, vamos por un muy buen camino, porque a pesar de que no hay una norma y no está el reglamento todavía de los municipios, ya los negocios lo estaban haciendo, porque ya lo conocían, porque le dimos una difusión impresionante durante un año, así recuerda que ya va a entrar, y recuerda que ya va a entrar, y recuerda que va a entrar, y eso también fue un poco de conciencia. Desde 2019 estuvimos trabajando con a quien le correspondía hacer esta norma, que era justo la Subsecretaría de Sustentabilidad de nuestro estado. Y pues estuvimos en pláticas muy largas, pláticas de 4 horas en donde solo veíamos el primer renglón de la norma. Pues como siempre pasa, ¿no? Quieren hacer documentos como muy simples, con mucha facilidad, no meter tantas cosas. Y si se desconoce el tema, porque efectivamente fue un tema nuevo en ese momento, pues es que no sé cómo hacerlo, pero nunca dicen no sé cómo hacer, simplemente dan largas, proponen cosas muy escuetas, que cuando tú las quieres aplicar, pues obviamente hay miles de salidas, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente tuvimos ahí el apoyo justo del Programa de Naciones Unidas y de unos abogados ambientales que fueron de gran ayuda para crear esta norma que se pudo publicar en febrero del 2020. Entonces, ya en febrero del 2020 ya teníamos reglamentos listos, norma lista, pero lo que vino enseguida fue COVID, ¿no? Entonces, COVID fue así como, ups, todos íbamos caminando, no caminando rápido, eso hay que aceptarlo, íbamos lento, al menos las instituciones internas, tanto municipios como gobierno, ya habían quitado de comprar vasitos de unicel y demás, y eso era fabuloso, porque todos iban muy lindos con sus tazas, con el logo de su partido político o lo que fuera, pero ya no veías vasos de unicel y ya no veías botellas de agua, ¿no? Botellas de plástico con agua. Pero COVID, pues obviamente, como a todos, seguramente nos dio un poco, nos paró en seco. Obviamente nos desconectamos. En el caso de Baja California Sur, como ya bien dije, es que pues vivimos del turismo. Entonces, eso lo que hace es que pues se empieza a mover el turismo, que eso pasó entre junio y julio del 2020. Las instancias más bien la Secretaría de Salud dijo, regresa, bienvenido, pero todo tiene que ser para llevar y todo tiene que ser empaquetado en plástico. Pero nunca dijo qué tipo de plástico. En el caso de nosotros, pues efectivamente la Secretaría que le correspondía nunca dijo los plásticos que no están restringidos, ¿no? Que era una frase bien chiquitita, pero nunca la mencionó. Entonces, al no mencionarla, pues todo el mundo vamos, plástico, ¿no? Plástico del más barato, que desafortunadamente es el unicel. Lo que ya habían avanzado, todo lo que habíamos avanzado, pues efectivamente ahí se detuvo. Y tampoco es como voy a levantar la voz para decir, oye, pero cumple con la ley. Creo que no era el caso ni era el momento. Estábamos en una pandemia en la que efectivamente pues, seguimos después de 2 años y que detuvo todo esto, ¿no? Y también era imposible decirle a los negocios, oye, o buscar la empatía de los negocios de, oye, pues, ¿sabes qué? No des plástico. No, espera. O sea, yo necesito que empiece a entrar el flujo de dinero porque si no, no tengo para pagarle a mis trabajadores, ¿no? Entonces, creo que eso todavía fue mucho más importante que poder cumplir con la ley. En 2020 fue de estuvimos apoyando, como organización estuvimos apoyando en todas las acciones que se hicieron, porque nos tocó ir a repartir despensas, coordinar entregas a todas las áreas fuera de las zonas centrales del estado. Viola también se enfocó más en La Paz y entonces nos tocaba coordinar que fueran a entregar despensas a muchos lugares de escasos recursos. Eso nos llevó varios meses hasta que ya se empezó a reactivar, como en agosto,
Y ahí fue, bueno, el programa más fuerte de Poguinyola era Desplastifícate en ese momento. Entonces, ¿qué hacemos si ahorita todo el mundo utiliza plástico y lo que menos se interesa es cumplir con esta ley? Y parte del 2020 y del 2021 fue decir qué tenemos que hacer, porque el problema no nada más son los plásticos, y mucho menos solo son los productos plásticos de un solo uso. El problema es los residuos en general. Porque entonces veías las cantidades de cubrebocas, las cantidades de bolsas, las cantidades de unicel, las cantidades de cosas por las que se movían los alimentos, y eso hacía, pues obviamente, movimiento de economía. ¿Cómo le hacemos? Y el problema no es el plástico nada más, el problema son los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, que ahorita estamos y que aumentó obviamente con COVID. Antes de entrar a COVID, es importante mencionarte que para nosotros el primer paso es saber qué producimos y cuánto producimos, de residuos o de basura. Y entre febrero y marzo hicimos una auditoría de residuos con 3 colonias de diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad de La Paz. Esto con la intención de conocer tipo de basura y cantidades de basura, porque solo con eso puedes empezar a planear algo que le decimos economía circular, ¿no? Porque si no tienes números ni cantidades, pues es como que vas en ciego. Entonces puedes crear y diseñar, pero es que cuando lo implementas, pues como no sabías cuánto era, pues no sabes si eso va a funcionar. Y entonces hiciste la inversión y bueno, toda una cadena ahí que se hace muy rara. Y eso nos arrojó realmente números muy valiosos que ni servicios públicos municipales había tenido. Y ahí fue cuando empezamos a hacer también una conexión muy importante y empezar a darnos cuenta que todos tenemos que participar, seas gobierno, seas iniciativa privada, seas comunidad, seas academia, seas ONG, todos tienen que ser sentados en la mesa para poder colaborar y hacer cosas que realmente se lleven a cabo o que realmente sean funcionales. Entonces, fue interesante porque tuvimos un poco más de acercamiento con el municipio de La Paz, con Sofemat, con la academia y con la propia comunidad. Entonces, para crear esta auditoría, estuvimos colaborando la Zona Federal Marítimo Terrestre con algunos participantes con los que ellos realizaban sus labores de limpieza en las playas, con servicios públicos municipales, que aquí es como la recolección de basura, con organizaciones de la sociedad civil y con los jóvenes construyendo el futuro en su momento, ¿no? Era este grupo que también dijo, si estamos haciendo cosas, pues vamos a incluirnos. Entre todos pudimos sacar estos números, pero bueno, esos números se quedaron antes de COVID. Entró COVID y ahorita seguimos basándonos un poco en los números. Lo que no hicimos en su momento fue saber también las cantidades que se tiran en los negocios como los hoteles y los restaurantes. Entonces, bueno, dejo ahí como ese esquema de antes de COVID. 2021 nos damos cuenta de este problema de que no nada más son los plásticos, sino es todos los residuos. Y yo tomo un diplomado con, efectivamente lo mencionaste hace ratito, con Adrián Velasco, y me empiezo a dar cuenta que efectivamente la economía circular es por lo que tenemos que empezar a caminar. Y con residuos o con cualquier otra cosa, pero mi fuerte en ese momento y con el que me considero que me interesa mucho es justo la basura. La basura de los residuos es un tema que es como poco a poco te vas dando cuenta que todos tiramos basura pensando que es basura, cuando deberíamos de empezar a transitar a residuos, y esos residuos que se puedan valorizar. Entonces, bueno, eso fue muy interesante, y no nada más Mayra, sino todo el equipo de Poguinyola, cómo se da cuenta de, tienes un proyecto tan fuerte que se llama Desplastifícate, que en un momento así sin más, como yo creo que nos pasó a muchos, te quedas en el aire y dices, híjole, ¿ahora para dónde, no? Entonces, bueno, después de este diplomado, la verdad es que a mí me da como mucha línea para poder empezar a proyectar y diseñar una organización con un objetivo diferente. Eso fue bien interesante, ¿no? Porque finales de 2020 y todo 2021 para nosotros fue transformar una organización. De ser una organización que daba educación ambiental
y educación un poco para niños, sobre todo de comunidades de escasos recursos, pasar a ser una organización que dice la educación ambiental es un pedacito de todo un esquema que se llama economía circular. Y la educación ambiental no hace un cambio tangible. Tal vez te puede traer a la conciencia, pero eso es un pedacito de una línea muy clara que es, ok, ya tienes la conciencia, ahora, ¿qué vas a hacer para poder efectivamente hacer que esa conciencia que ya ves tangible, entonces, aportar algo a eso, ¿no? Aunque sea como tú lo dijiste ahorita, en lo individual. Así, aunque yo separe mi basura en mi casa, eso ya es muchísimo que estoy aportando, ¿no? Porque así como uno, pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser... Y entonces eso ya hace un cambio tangible. Pues bueno, 2021 fue trabajar muchísimo con Adrián. A mí me gusta mucho trabajar con Futuro Circular porque Futuro Circular tiene una expertise de muchos años, al menos de 8 años de experiencia que ya lleva en este tema, pero específicamente con la iniciativa privada. Es diferente. Y nosotros llevamos un tema ya de mucha experiencia con las comunidades. Entonces, fue muy interesante poder coincidir con Adrián porque como que Adrián no veía la parte del peso comunitario. Decía, bueno, él tiene una experiencia con la iniciativa privada muy grande y ya está, realmente se puede sentar a platicar con ellos y lo tiene muy, muy marcado y muy tangible y eso es mucho valor. Pero yo como que le aventaba un poquito la parte de ONGs y comunidad y cuando decía, no, espera, no entiendo, ¿no? Y fue interesante invitarlo justo en verano del 2021. Le dije, bueno, ven, o sea, te invito a Baja California Sur para que entiendas lo que intento transmitirte, ¿no? Y pues sí, lo invité, vino una semana, afortunadamente pudo venir con su familia y eso fue también muy valioso. Y me lo llevé a recorrer Baja California Sur, que es grandísima, o sea, lo llevé a la parte de la salinera, que digo, en el momento en que él vino no pudo ver ballenas, que eso me hubiera encantado, pero bueno, lo llevé a la salinera, platicamos con la comunidad de Guerrero Negro, que ellos ya tienen una sinergia y una comunidad, un colectivo que dice, yo ya quiero estar haciendo cosas con mis residuos y estuvieron a punto de lograrlo, pero hubo cambio de administración. Entonces, eso fue así de, ya lo tenían, ¿no? Ya estaba listo, ya separaban, ya tenían botes, ya hacían recolecciones, pero bueno, se detuvo por una cosa en específico. De ahí pudimos viajar a Loreto, también ahí vimos a otra comunidad que también está trabajando en eso, pudimos viajar a Los Santos, que es la parte sur de Baja California Sur, y en La Paz. Y con eso, como que Adrián dijo, ya entendí, ¿no? O sea, él lo vio tangible, ya lo hizo consciente, y pudimos en diciembre poder firmar un convenio de colaboración para crear proyectos mucho con los actores clave que deben de ser, ¿no? Entonces, bueno, eso fue muy valioso y de mucho valor para Pauninyola, pero Pauninyola ya desde septiembre del año pasado pudo incidir con la nueva administración en los planes de ordenamiento a nivel estatal y a nivel municipal de Baja California, bueno, estatal de Baja California Sur y municipal de La Paz, para que existiera en esos planes de ordenamiento el tema de economía circular. Entonces, eso ya nos da muchísima pauta para poder crear cosas en conjunto con el gobierno, porque eso tiene que ir de la mano. Gobierno, iniciativa privada, obviamente academia, ONGs y la comunidad. No pueden ir separados, ¿no? Ahí es cuando ya tener a todos en la mesa y decir, vamos en la misma dirección, cada quien tiene que hacer su chamba, pero vamos hacia allá todos, ¿no? Entonces, cuando ya tienes muy claro eso, pues entonces ya hay un poco más de lógica en lo que es la economía circular. ¿Qué es lo más difícil a veces en las ciudades grandes? En las ciudades grandes es mucho más complejo, son más personas, hay más política, se suman muchas cosas. Aquí considero que una de las ventajas que tenemos es que somos una población pequeña, pero con muchas ganas de sí mantener la parte del medio ambiente, porque de eso finalmente se mueve la economía del Estado. Si no le ponemos atención a eso, pues finalmente no vamos a vivir de otra cosa, ¿no? La economía no se va a mover de otra cosa, porque no hay industria.
Entonces, bueno, ahorita estamos creando un prototipo, el diseño de un prototipo que nos va a llevar a la recolección de basura de negocios diferentes en un malecón para, desde la raíz, hacer la separación de la basura, que no llegue al relleno sanitario, sino que primero se recolecta, obviamente se va a capacitar a los dueños de estos negocios, a un grupo de jóvenes voluntarios, se va a recolectar, van a pasar camiones diferentes, van a dejar en proyectos locales de lombricomposta a composta y de centros de acopio, de tal forma que al relleno sanitario solo va a llegar el 20% de la basura, del 100% de la basura que se genera, ¿no? Al menos que se va a generar de estos 29 negocios y un mercado con el que estamos diseñando este prototipo. Este prototipo esperamos que empiece en abril de este año y va a durar 3 meses, ¿no? Entonces, si podemos lograr eso, finalmente por eso se llama prototipo. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta, donde tenemos que mejorar, donde está fallando y donde sí está funcionando. Claro. Mucho va esto en crear apoyo para la economía local. Muy importante, ¿no? Eso es como un valor muy tangible que todos tenemos claro, es local. Y si el local no tiene la capacidad, cómo lo ayudamos a reforzar y a tener esa capacidad para que sí pueda ser parte de toda esta línea o toda esta cadena de valor, ¿no? Que nos lleve a ese beneficio? Entonces, bueno, otra cosa con la que estamos jugando es el incentivo. Regularmente cuando empezamos, o programas que yo he visto que se empieza, algunos que se han empezado en México es, si no la separas, no te la recojo y te multo, ¿no? Y dices, híjole, es que, ¿por qué no jugamos al contrario? ¿Por qué no jugamos en un nivel de positivo en vez de negativo? ¿Por qué no incentivas? Ya estábamos en el 2000, ya casi en el 2022 se puede decir, en abril, bajo la nueva línea que está tomando también trabajar desde las cadenas de valor, ¿no? Que es algo muy importante en esta transición hacia la economía circular. Sí, digo, finalmente ya a la fecha seguimos diseñando esto, ya tenemos a todos los actores, estamos a punto de presentarlo ya pues con la autoridad mayor, en este caso del municipio de La Paz, que es la presidenta municipal. Entonces, bueno, estamos en ese proceso, obviamente en coordinación con sus direcciones de servicios públicos municipales y su dirección de gestión integral de la ciudad, que es con la que trabajamos efectivamente el tema de residuos, ¿no? Con la iniciativa privada, que son estos negocios que van a ser los que van a participar en este prototipo, con la academia y obviamente con las ONGs que somos, en este caso Pongyola, Todos Santos, bueno, Alianza Cero Basura de Todos Santos y Pescadero, que es otra comunidad, y somos los que estamos interviniendo en esto, al igual que Futuro Circular con su enseñanza de la línea de economía circular, ¿no? Efectivamente, Adrián, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos. Pues mira, yo tenía varias preguntas preparadas, no hicieron falta las preguntas, creo que tienes perfectamente dominada la historia, ¿no? Y punto a punto nos la explicaste perfectamente, por eso preferí no interrumpir. Muy inspiradora la historia, la verdad. Me voy gratamente complacido de haberte escuchado y de haberte conocido, porque la verdad no tenía idea, no tenía esto, todo lo que se vive, ¿no? Hasta que uno está detrás de cámaras y lo planeas, pero a veces como lo planeas no sale en la vida real. Entonces, es no caer en la frustración ni en el enojo y regresar a ese tema de empatía para volver a juntar política pública, educación, el tema de negocios, ¿no? Que es tan importante en la vida de Baja California Sur, en la parte del turismo, para conservar la belleza natural de lo que ustedes tienen. Entonces, pues mi admiración y mi respeto para ti, para la fundadora de Pongyola y sobre todo también para todas las alianzas que tienen, ¿no? Todas esas sinergias, porque como bien dices, solos no se logra, o sea, se logra poquito, pero no se logra el impacto como el que ustedes están ya logrando. Es más allá del proyecto que lograron, el de Desplastifícate, han ido todavía varios escalones arriba, que es la economía circular. Las herramientas, como tú dices, son muy amplias. Lo que abarca la economía circular, yo coincido, de hecho nuestro modelo también está muy, muy de la mano, muy similar, de la educación como un punto de partida, de toma de conciencia, pero sobre todo toma la acción.
pero que la acción sea fácil de hacer, porque si la hacemos complicada, nadie la va a realizar. No. Pero si ya traes a las personas permeadas desde la academia, desde los negocios, y les dicen, no es tan difícil, y esto tiene un beneficio para todos, y es fácil de implementar, porque ya lo tropicalizaron a las condiciones, como bien nos platicaste, que tiene La Paz, y tal cual Baja California Sur en este tema de ser, en el tema de ser insular, pues eso hace el panorama todavía más difícil y más retador, pero creo que lo han hecho súper bien y creo que las autoridades, como tú dices, van a un paso, pero al final el chiste es que no se detengan, aunque sean pasos chiquitos, pero que se siga avanzando en cada administración, ¿no? Porque el objetivo que perseguimos al final es lo mismo, es cuidar lo que tenemos. Yo veo este tema de los plásticos como uno de los ejemplos de los residuos, como tú bien dices, ahorita ya ustedes se enfocan en todo tipo de residuos sólidos urbanos, que al final son materiales, o sea, ya así como dejar de utilizar la palabra basura o la palabra en su momento residuos, sino más bien ya son recursos que podemos volver a meter a cadenas de valor, a cadenas productivas, evitar de la extracción de nuevos recursos o nuevas materias primas cuando puedes utilizar, en lugar de estarlas enterrando, si bien nos va en un relleno sanitario, o malamente que terminen en ríos y esto termine en los mares. Y al final, si yo toco el lado de la biología marina, pues ver a estas especies que cuando fallecen y se encuentran varados en la playa, todo lo que encuentran dentro de sus estómagos, ¿no? O sea, es tristeza de la peor invención del humano, que es la basura. Entonces, mis felicitaciones más sinceras, nosotros desde acá, como grupo, como Punto Verde y todos los que conformamos este movimiento también de Hablemos de Economía Circular, vamos a echarle muchas ganas para difundir la labor que están haciendo, porque creo que es algo muy importante, que vean que es posible, aunque es la situación que yo veía en La Paz y en Baja California era bien complicada, todo por mar, los costos son altos, no hay empresas tal cual que transformen lo que reciclan allá mismo, entonces lo tienen que trasladar. Es complicado, o sea, no nada más el tema de educación, el tema de toma de acción, sino todo lo demás que rodea a La Paz y a Baja California. Entonces yo sí los felicito en ese sentido y haremos nuestro mejor esfuerzo para dar difusión y ayudar a seguir generando alianzas o sinergias, así como la que tienen con Futuro Circular. Pues nosotros aquí también, Abril y todo el equipo de soporte de Recicla Electrónicos México o de Junta Entrega y Recicla, para el tema de electrónicos. O sea, nosotros podemos ahí también aportar nuestro granito de arena en educación, en hacer alguna sinergia, una alianza. Sabemos que es complicado porque lo hemos hecho y el tema de los sistemas con los que trabajamos nosotros se vuelven muy caros para esa zona, pero hagamos un esfuerzo. O sea, yo creo que es de las cosas que yo me quedo como compromiso de seguir trabajando y como tú bien decías al inicio, qué mejor que en el Día Internacional de la Mujer tenerte invitada y sobre todo nos platiques de esto, o sea, más que quejarnos todos, es busquemos soluciones y sepamos que para las soluciones hay que trabajar todos los días y hay que trabajar mucho y hay que aguantar muchas puertas cerradas. Y creo que esto tú lo has demostrado con el grupo que has conformado allá en Baja California Sur, en La Paz en específico, y te lo juro, o sea, me quedo con muy, muy buen sabor de boca. Muchas gracias. Sí, la verdad es que todo esto que te he platicado ha sido de mucha constancia, eso sí, tener muchísima paciencia. Yo aprendí mucho a ser muy paciente, sobre todo con esta parte política, porque le tuve que entrar. Yo siempre en mi vida dije, yo no quiero saber nada de la política y yo era totalmente apática a participar, a cosas de política, ¿no? De hecho, casi, casi así como no, ni siquiera quiero ir a votar. Pero teniendo esta experiencia, para mí ha sido como, es de muchísima importancia la participación ciudadana. No podemos seguir siendo apáticos a eso, ¿no? O sea, creo que es importante. Tampoco es una intención de irte a pelear, ¿no? No. Eso es lo que menos hicimos. Más bien es, bueno, si tú quieres que tengamos reuniones de 4 horas, solo para revisar en la primera línea, no importa. Yo aquí me voy a sentar 4 horas, pero lo que sí vas a escuchar que yo no estoy de acuerdo
en el documento que tú estás creando. Esa fue una de las cosas importantes, al menos de forma personal y como Pominyola, la constancia y la paciencia, ¿no? Yo me voy a sentar, no importa, 4 horas, tengo hambre, no importa. No, mira, con la galletita que me estás invitando ya con pero aquí voy a estar y aquí me vas a ver la siguiente reunión y aquí me vas a ver la siguiente reunión. Y llegó un momento en el que les enviamos un documento en coordinación con SEMDA, que SEMDA también está en la Ciudad de México y que pues, es una organización que tiene mucho peso con derecho ambiental. Tenemos aquí SEMDA Noroeste y SEMDA ha estado así como con nosotros al ladito, que es parte de esta alianza de Desplastifícate. Enviamos un documento, este documento eran con las observaciones, no nos quisieron hacer caso y entonces pues recurrimos a algo que no es lo que nos encanta hacer, pero sí fue un Facebook Live en donde estamos entregando un documento en la Subsecretaría de Sustentabilidad que no hacen caso a nuestras observaciones, a esta norma técnica. Y mira, de inmediato como que sí hubo reacción del otro lado y siempre la reacción fue de cordialidad y de empatía, nunca fue con cosas de grosería ni de nunca, porque nunca ha sido tampoco la línea ni de Desplastifícate ni de Pominyola, sino más bien cómo llegamos a acuerdos, porque tú y yo estamos en el mismo esquema, estamos en el mismo planeta y tenemos que llegar a acuerdos, aunque tengamos que tardarnos más y ser pacientes y ser empáticos y en algunas cosas hay que de alguna forma ceder, sí, cedamos, pero nada más conscientes de la responsabilidad que lleva esto, ¿no? Entonces, creo que esa ha sido un poco también la clave y la paciencia, ¿no? Hay que ser pacientes y nunca quitarle el dedo del renglón. Eso también es bien importante. Otra de las cosas que menciono, que tampoco es como una forma de agresión, nosotros sí tuvimos que demandar al municipio de La Paz para que pudiera implementar el reglamento y pudiera llevar a cabo lo que dice la ley, ¿no? Y ha sido una demanda muy cordial, ¿no? Porque los demandamos y les dijimos, a ver, ¿cómo trabajamos para que cumplas con la demanda que te estamos poniendo? Y estamos trabajando con ellos en este momento para poder crear ese programa y que ellos puedan implementar la ley. A mí lo que me interesa es que implementen la ley y que eso se vea reflejado en que ya no va a haber estos productos plásticos de un solo uso, pero también me interesa hacer prototipos de economía circular que a ti te quiten la carga del manejo de los residuos que no es, o sea, que no hay, que nos va a funcionar a todos si tú puedes arreglarlo, ¿no? Sí, es Entonces, de beneficio mutuo, o sea, la autoridad, el servidor llega de manera temporal a ser servidor público y se le olvida que también es un humano como tú y yo y que vivimos en la misma zona y que al final lo que ustedes solicitaban es algo por el bien de todos, ¿no? Que a lo mejor no estaba de la mejor manera explicado o no había todavía esa empatía de ambos lados, pero al final se logra o se está logrando como tú dices y han podido avanzar en tan poquitos años, o sea, en menos de una década, han logrado muchísimo, o sea, muchísimo, donde otros hemos tardado muchos más años y todavía estamos ahí atorados, ¿no? En ese tema, en este caso yo en los electrónicos. sí. Pero para mí, te lo juro, es un gusto y con todo nuestro corazón estaremos compartiendo la información que tú nos vayas proporcionando, los avances, la información que quieres que le demos difusión, que ayudemos en algo. Estamos abiertos, ¿no? A esto. Compartir tus redes sociales o de las sinergias que tienes, de los programas que actualmente estén por arrancar, como el que me mencionas de abril, ese prototipo que va a ser muy interesante ver resultados. Entonces cuenta con nosotros. De hoy en adelante nos vamos a volver un aliado de lo que están ustedes haciendo por allá y en algo podemos sumar. Y pues eres bienvenida aquí en Querétaro. Si un día te das una vuelta y quieres conocer nuestras instalaciones, nuestros procesos, bienvenida. Muchas gracias. Sí, con muchas ganas de ir a Querétaro. Tengo mucha conexión en Querétaro por Marta Vargas, que también está muy metida en la política pública y siempre estamos ahí de, sí, hay que ir a Querétaro. Tengo un amigo muy conocido también en Querétaro, pero con mucho gusto nos encantaría poder hacer esas sinergias. Digo, a lo mejor no necesitamos estar presencial, pero sí estaría interesante poder también ver este tema de los electrónicos, que para nosotros también es un tema sumamente importante, porque no hay nadie aquí que haga un proceso de electrónicos. Pues ahí lo estaremos explorando en conjunto. Pues yo te mando un muy fuerte abrazo, te agradezco nuevamente el tiempo que nos regalas y fue la plática muy interesante, o sea, teníamos planeado cierto tiempo y la verdad
la conversación me envolvió, me gustó mucho cómo nos fuiste explicando y creo que la gente que nos escucha y que nos ve también le va a gustar mucho este episodio. Y pues no sé, algo que quieras agregar, Victoria. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Espero que sí sea pues información que puede ayudar a algo, a quien nos escuche, efectivamente. Una disculpa por no seguir tu guión, pero creo que me extendí y ya espero haber cubierto eso y pues agradecer, ¿no? Estamos, si nos quieren visitar, tenemos una página web que se llama Desplastifícate, Desplastifícate MX en todas las redes sociales, entonces ahí continuamente estamos publicando cosas. Y también en Ponguinyola, yo sé que el nombre a veces no siempre es tan fácil de pronunciarlo y, y es mucho más difícil todavía escribirlo, pero nada más pónganle Pongui y con eso seguramente les va a salir todo el proceso de Ponguinyola, ¿no? Pero pues muchas gracias por el espacio. Pues, muchas gracias y hasta la próxima.